Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Nunca se pueden tomar conclusiones sin antes mirar toda la historia y saber qué disposición se toma en todas las acciones y sobre todas las cosas, qué es lo que Dios determina desde la eternidad, porque el que tiene el control, el que es sabio sobre todas las cosas, el que mueve las piezas según su voluntad es Dios. Entonces, podemos tomar una conclusión cuando termine la historia o cierto asunto. Estamos estudiando la historia de José y sus hermanos cuando tuvieron ese encuentro a través de aquella hambre que les hizo tener la necesidad de venir a comprar alimentos a Egipto, donde José era gobernador y autoridad sobre todos y todas las cosas. Así es que José hizo un trato con ellos, se mostró como una persona que es temerosa de Dios, del Dios Supremo, y iban a dejar un hermano en la cárcel y 9 hermanos iban a ir y regresar con Benjamín, que era el hermano menor de todos y hermano de padre y madre de José. Así es que ellos estaban entendiendo que aquella acusación de espías que José les repetía tantas veces, de alguna manera dentro de su corazón sabían que lo que les estaba ocurriendo tenía relación con lo que ellos hicieron con José al conspirar contra él. Ellos no sabían que su hermano les entendía, que no sabían que era José y no sabían que cuando hablaban hebreo, José les entendía. Pero bueno, la historia continúa y nosotros continuamos en esta segunda parte del capítulo 42 del libro de Génesis y estamos leyendo en la versión Reina Valera. Voy a repetir el versículo 23 que dice: pero ellos, hablando de los hermanos de José, no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Pero José no buscaba venganza, buscaba que sus hermanos mostraran un cambio que era necesario por todo lo que habían hecho. Y José no había escuchado nada de ellos que creyeran en Dios o que sirvieran a Dios. Solamente habían dicho de dónde venían y quién era su padre y cuántos hermanos eran. Pero José escuchó la conversación de ellos cuando recordaron ellos lo que habían hecho con su hermano al conspirar contra José y ponerlo en una cisterna, en un agujero en el desierto, y cómo pretendían venderlo, pero lo vendieron los madianitas. Así es que, ¿qué hizo José después de que la Biblia nos dice que él entendía la conversación de ellos? Versículo 24, y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Este texto nos hace saber que después de escuchar el tipo de conversación que tenía entre ellos, José se apartó y lloró. Este llanto, amados hermanos, no está descrito en la Biblia como un llanto de venganza, un llanto de coraje, un llanto de enojo, sino un llanto de ese tipo de llantos que te causan quizás digamos tristeza, nostalgia o cierto gusto por las cosas que están ocurriendo. José realmente no está enojado con sus hermanos. No lo describe la Biblia como tal, sino que él
pretende alcanzar al corazón de ellos para que tengan un reencuentro con ellos mismos y su espiritualidad tome un giro acorde con la voluntad de Dios. Y José quería mirar cambios en ellos, que se mostraran ellos diferentes, porque ellos insistían que nunca habían sido espías, y José les insistía que sí, porque habían conspirado contra él. Entonces, José hizo el trato con ellos, pero al escuchar José tuvo, en inglés se describe no como un llanto o un clamor duro del corazón, sino como una nostalgia y tristeza y hasta momentos de disfrutar que ellos estén comprendiendo ese asunto. Pero se escondió, no quiso que ellos lo miraran porque todavía no era el tiempo y José iba a tener más pruebas hacia ellos para ver cómo ellos reaccionaban. Pero la Biblia nos va a enseñar que todo va acorde con la voluntad de Dios y que José está actuando conforme a sabiduría de Dios y no conforme a venganza. Versículo 25. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. Pues José, si es verdad que tomó a Simeón, lo puso en la cárcel porque había sido el trato, pero nosotros podemos mirar que Simeón no fue maltratado. Lo vamos a mirar cuando en el segundo viaje, cuando regresen. Y también que hay una gran generosidad de José hacia ellos. ¿Por qué? Porque les dio los sacos llenos de trigo, eso según la compra que ellos hicieron, pero también les dio comida para el camino. Eso no era una obligación para el que vendía el alimento, eso fue una bendición y una generosidad de José hacia sus hermanos. Y también les dice que le pongan el dinero que los hermanos mismos habían pagado, cada uno en su propio saco, el dinero que habían pagado. O sea, prácticamente José estaba devolviendo el dinero. ¿Con qué propósito? Algunos pensaríamos es para atraparlos como si fueran ladrones. Mas quería José mirar la honradez con la que iban a tratar todas las cosas. José tenía un propósito digno de un hombre sabio que quiere mirar en el corazón el cambio de las personas. Y vamos a mirarlo a través de la historia, por lo tanto, no tomemos ciertas conclusiones hasta que termine todo. Versículo 26. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Así es que ya una vez todas las bestias de carga listas, los 9 hermanos se fueron dejando a Simeón con José. Ciertamente ellos iban tristes porque no querían dejar a Simeón, pero en el corazón de José sabía que Simeón, su hermano, estaba en buenas manos y que nada le iba a ocurrir, que solamente era un momento de prueba y no un momento de venganza. Versículo 27. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, o sea, un lugar donde iban a descansar, vio su dinero que estaba en la boca de su costal. Pues hicieron una parada en el camino para descansar en un mesón, en lugar de descanso, y alguien que iba a alimentar a su bestia de carga, a su burro, a su asno, se dio cuenta que el dinero estaba allí. Versículo 28. Y dijo a sus hermanos: mi dinero se me ha devuelto, y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón, y espantados dijeron el uno al otro: ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Observen, ¿qué es esto que nos ha hecho
Dios. Por primera vez ellos pronuncian en esta historia la palabra Dios, porque ahora saben que aquí está involucrado mismo Dios y que cómo iban a hacer o resolver aquella situación de que ahora tenían el dinero que ellos mismos habían pagado. Y pronuncian la frase, pues saben que nosotros los seres humanos, todas las cosas que suceden, pues hacemos a Dios responsable porque es el que tiene el control, aunque no debería de ser así, pero lo hacemos. Y estos 9 hermanos de José, pues se expresaron y dijeron, ¿qué es esto que Dios nos ha hecho? Pero había un propósito bueno, a pesar de que era una imagen tan difícil. Versículo 29. Y venidos a Jacob, su padre, en tierra de Canaán, le contaron todo lo que había acontecido, diciendo, pues ellos no se regresaron a devolver el dinero, ellos continuaron su camino y llevaban esa noticia a Jacob. ¿Por qué? Porque no podían regresar nada más porque tenían el dinero en sus manos. El trato que José hizo con ellos es que no regresaran a menos de que no trajeran a Benjamín, el hermano menor. Así es que ellos no podían regresar a Egipto y continuaron su camino con su padre y le contaron lo que le había acontecido. Y esta es la narración que ellos le hacen a Jacob de lo que aconteció en Egipto. Versículo 30. Aquel varón, refiriéndose a José, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como a espías de la tierra. ¿Por qué? Porque trataron a una persona en apariencia como si no conociéndola a ella, tratándola o acusándola, por así decirlo, de cierta cosa, pues es una aspereza, es algo que no se toma en la humanidad como algo correcto. Pero el único asunto que aquí José sí sabía que ellos habían cometido una conspiración en algún momento y sí eran espías, porque los espías son los que conspiran y ellos habían conspirado en contra de José. Así es que sí les habló ásperamente, pero no les habló mentira. Y sí les dijo algo que había acontecido y que habían hecho ellos, llamándolos espías desde el punto de vista de la conspiración que ellos hicieron. Pero cuando van con su padre les dice, nos dijo ásperamente que éramos espías de la tierra. Versículo 31. Y nosotros le dijimos, somos hombres honrados, nunca fuimos espías. Porque ciertamente a ellos les costaba entender que lo que habían hecho contra José se portaron como espías y habían conspirado. Así es que están narrando a Jacob lo que aconteció. También le dicen en el versículo 32 que continuaron diciéndolos, somos 12 hermanos, hijos de nuestro padre. Uno no parece y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Versículo 33. Entonces aquel varón, el Señor de la tierra, nos dijo, en esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestras casas y andad. Y traedme a vuestro hermano, el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra. Pues prácticamente les está narrando todo el trato que José hizo con ellos y por qué tuvieron la necesidad de dejar a Simeón y venir a dejar alimento para después llevar a Benjamín. Y continúan diciéndole a Jacob, versículo 34, dice, y traedme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra. Y le repito este texto
¿Por qué? Porque el propósito de José no era hacerles mal. Primero quería saber que su hermano estaba bien y que no habían hecho algo semejante a lo que le hicieron a él. Y cerciorarse de que todo estuviera acorde al agrado de Dios en la vida de sus hermanos. Y ellos iban a poder aún moverse con libertad en la tierra. Miremos que en ningún momento se habla de venganza. Sí, el mover del trato que hizo José con ellos parece como que José está enojado, pero José no está enojado. Recuerden que José desea mirar a su hermano también, el que es su hermano conforme a padre y madre. También desea saber cómo está su padre Jacob. José no ha dejado de amar a su padre y tampoco a sus hermanos, pero es bueno cuando se procura una reconciliación que haya señales de que los principios del corazón de las personas han cambiado. Se requiere por nuestra humanidad y porque es necesario tener frutos dignos de arrepentimiento. Versículo 35. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí, en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero, y viendo ellos a su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. ¿Qué dice aquí? Bueno, cuando estaban en el mesón abrieron un saco y el saco traía dinero. Pero parece ser que no abrieron todos los sacos. Aquí cuando estaban enfrente ya de Jacob, leyendo el versículo 35 una vez más, dice, y aconteció que vaciando ellos sus sacos, ¿por qué? Porque ahora vaciaron el resto de los sacos cuando estaban con Jacob, y dice, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero. Todos los sacos tenían el dinero de regreso que ellos mismos habían pagado. Y viendo a ellos y su padre, o sea, Jacob, también miró aquel pues digamos, rollo o peso, dependiendo con qué habían pagado, pero la cantidad de dinero, mirándolos también Jacob, viéndolo ellos y su padre, los atados de su dinero, tuvieron temor, o sea, se preocuparon. Cada saco tenía el dinero devuelto. ¿Por qué habían hecho eso? El versículo 36 dice, entonces su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. O sea, Jacob mismo dice, todo parece ser que es en contra mía, porque son mis hijos los que estoy perdiendo. O sea, Jacob dice, no es justo esto. ¿Qué es lo que ocurre? Pues Jacob no entendía que Dios estaba a punto de bendecirlo en algunos días, volviendo a estar con su hijo José. Pero Jacob sufre porque él no sabe. Y sufre dolor y sufre mucho. ¿Por qué? Porque todavía estaba sufriendo la pérdida de José porque no sabían de él. Y ahora Simeón tampoco estaba. Y tenía que enviar a Benjamín. Era difícil. Inclusive iba a haber momentos de negación en la mente y las decisiones de Jacob. ¿Qué iba a hacer? Así es que él sentía que todo estaba como en contra de él. Él era el líder de la familia. Él era el responsable y se sentía con dolor, con tristeza y con responsabilidad. ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Qué había ocurrido en la familia que estuvieran pasando todas aquellas cosas? Versículo 37. Y Rubén habló a su padre diciendo, harás morir a mis dos hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. O sea, déjanos llevar a Benjamín
y yo te pago con la vida de 2 de mis hijos si no te lo devuelvo. Rubén, el hijo mayor, quien seguía en autoridad, era su padre, y luego, cuando no estaba el padre, Rubén era el responsable, pues le dice esto a su padre: es necesario hacer esto. Pero mira, la vida de mis hijos la pongo en tus manos. Pero yo prometo que te los voy a devolver. Déjame llevar a Benjamín. ¿Por qué? Porque José les había prometido que iban a poder negociar en la tierra. Y José les había dicho que él era un hombre que temía a Dios. Y el trato de José, pues podían tener dudas porque no sabían que era su hermano y pensaban que era nada más el señor de la tierra de Egipto. Ese era el entendimiento que tenían. Entonces había muchos debates en sus propias mentes. Y Jacob no quería dejar ir a Benjamín. Versículo 38. Y él dijo, hablando Jacob: no descenderá mi hijo con vosotros. No voy a dejar ir a Benjamín con ustedes. Pues su hermano ha muerto. O sea, José está muerto. Y él solo ha quedado. O sea, de mi esposa Raquel, nada más tengo 2 hijos. José ya murió y nada más queda Benjamín, y él era el más pequeño. Y dice, y si le aconteciere algún desastre en el camino, por donde vayáis, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Jacob ya sufría la pérdida de José. Ya sufría que Simeón no había regresado. Tenía el problema de que el dinero lo traían y no entendía por qué había el dinero vuelto en los sacos. Y querían que llevaran a Benjamín. Y este texto termina diciendo, no lo van a llevar. Porque entonces él sentía que iba a perder 3 hijos. Pero no solamente eso, sino que iba a perder los 2 hijos de Raquel. Y él había invertido mucho tiempo y muchas enseñanzas, y había visto muchas virtudes y dones de Dios en José, y para él José ya no vivía. Y ahora había estado tomando tiempo para educar a Benjamín, y dejarlo ir a Egipto con el temor de perderlo era algo muy grande para él. ¿Qué iba a pasar? ¿Cambiaría de decisión? Pero hasta aquí Jacob, en nuestro último versículo del capítulo 42, dice que no lo va a hacer. Y aquí, en este punto, la historia va a tomar un rumbo que nos va a indicar algo muy importante. Pero hasta aquí José espera en Egipto y Jacob se niega a dejar ir a Benjamín, porque no está dispuesto a sufrir otra pérdida. ¿Qué iría a pasar? Eso lo vamos a mirar en el próximo video. ¿Qué nos enseñan exegéticamente estos últimos versículos del capítulo 42 de Génesis? Nos enseñan, mis amados hermanos, que a veces un asunto puede tener imágenes muy difíciles. ¿Por qué? Porque nos enseñan que José muestra una firmeza, pero tiene una tristeza, o de alguna manera tiene un llanto encontrado entre muy agradable y triste, porque mira a sus hermanos que están reconociendo la situación de sus corazones al entender que lo que acontece tiene relación con lo que ellos hicieron con su hermano José. Nos enseña que hicieron un trato. ¿De qué? De dejar a Simeón
y se fueron los 9 de regreso. Nos enseñan que José dio la orden de que les dieran el trigo que venían a comprar, que les dieran alimento a todos para el camino, lo cual es generosidad, pero también nos enseña que él mismo ordenó que les pusieran el dinero en cada saco. ¿Qué propósito? Cualquiera que lea así rápidamente piensa, los quiere atrapar, pero no es así. No hay signos de venganza en él, no los hay. Su llanto así lo demuestra, su temor a Dios así lo demuestra. Así es que él observa detenidamente y quiere saber cuál es el resultado de las decisiones de sus hermanos. Y hacen el trato y sus hermanos se van, y a la mitad del camino, mientras descansan, en un saco descubren que ahí está el dinero. Se preocupan, van con su padre, le cuentan todo lo que ha acontecido y por qué Simeón no está con ellos. Y cuando abren los sacos, se dan cuenta que cada saco tiene el dinero. Jacob se preocupa porque no entiende todo aquello. Nadie lo entiende, ni siquiera sus hermanos. El único que sabe es Dios y José cuál es el propósito, pero no es venganza. Recuerden, la venganza no puede ser ni venir de Dios. Y aquí estamos sobre algo que está ocurriendo bajo el control de Dios, y José se ha conservado rectamente y sabiamente todo el tiempo de su instancia y de su vida, podríamos decir, desde que estaba en Canaán y aun cuando fue vendido a Egipto. Pero termina esta parte diciendo que Jacob se niega a la petición de que Benjamín descendiera a Egipto con ellos, porque teme perderlo y no entiende muchas cosas y se cree muy responsable porque es el líder y no está dispuesto a tener otra pérdida. Eso es lo que nos enseña, pero la historia continúa. ¿Qué principio podemos traer hermenéuticamente hablando a la actualidad de esta porción? De que hay imágenes de asuntos muy difíciles que no podemos entender y que debemos de esperar con paciencia cuál es el resultado final. Y que a veces los procesos pueden ser muy tremendos y difíciles a la vista del ojo humano. Así es que hay un principio que dice: las apariencias engañan, o no todas las cosas son como se ven. Este es uno de esos casos. Debemos de saber esperar en Dios, y también debemos de entender que hay desesperaciones y negaciones en nuestra vida cuando no entendemos. ¿Por qué? Porque aquí ninguno de los hermanos de José entiende. Ni Simeón entiende por qué se tiene que quedar, ni los 9 entienden por qué aquel dinero va en los sacos y por qué quieren que lleve a Benjamín. Nadie entiende nada de eso, ni Jacob entiende, todo el mundo sufre. Pero José espera buenos resultados de este trato. ¿Qué es lo que no debemos entonces de creer en ese mensaje de exégesis que hay que de repente se dice? Pues que José tuvo las intenciones de venganza de sus hermanos y que todo lo que hacía era como para hacerlos sentir mal y hacerlos sentir lo que él sintió. Eso, mis amados hermanos, es antibíblico, es anti-sabiduría de Dios. Eso no está en la vida de José. José va a continuar en su integridad y vamos a mirar cómo él actúa en los momentos precisos, mostrando quién es él realmente. Porque él es un hijo de Dios, se ha conservado en Dios a pesar de las circunstancias. Así es que no aceptemos por ninguna manera de que José se estaba vengando o pretendía vengarse de sus hermanos, porque no es cierto. Así es que yo te espero para el próximo video. Por lo pronto, te bendigo a tu familia, bendigo a tu entrar y tu salir, y que Dios nos enseñe a ti y a mí y a ti, a ustedes, a tener paciencia y a no juzgar a la ligera los asuntos que de repente acontecen
en la vida, porque las cosas, la gran mayoría de las veces, no son como se ven. Tenemos que saber esperar en Dios. Hasta el próximo video. Que Dios los bendiga.